Hace poco estaba revisando mi biblioteca de Steam y noté que tengo una obsesión de comprar como 1000 juegos, pero nunca empezar uno. Si bien yo estoy ayudando económicamente a los pobres desarrolladores, ellos esperan que también disfrute de su producto. Hoy quise cambiar ese mal hábito, así que empecé mi partida número 40.000 al Mega Man X. La compañía nipona que asemeja sus colores al Boca Juniors le debo una banda, porque gran parte de mi niñez la conforman los juegos del Bombardero Azul, en especial su saga madura de 16 bits. Cada año le tiro una partida a toda la saga entera, sean buenos o malos, pero este 2025 quise ser un poco más productivo y hablar en el canal de lo que creo yo es la serie de Mega Man a la que más le dediqué tiempo y desmenuzarla como acostumbramos por acá. Por más prostituido que esté entre los reseñadores, hay que empezar desde el primer juego. Este, a pesar de ser tan conocido, llegué a jugarlo mucho después de los otros títulos del Gran X. Y claro, al ser argentino yo no los probé en una Super Nintendo, sino que tuve que esperar a los compilados que salieron en la negra, que por alguna razón están más bonitos que los que están en Steam. Que dato extra, tremendo que hayan rediseñado los logos de la primera trilogía para esta vieja colección y no los hayan usado para otra cosa más. No muchas franquicias o sagas empiezan con una primera entrega tan redonda como Mega Man X. Si es por hablar de términos de innovación, no es de sorprender que muchos piensen que el primer X sea el mejor de todos, ya que prácticamente todo lo que ha propuesto se sigue manteniendo incluso en otras sagas de esta franquicia. Ya genera un fuerte contraste con el ser en 8 bits con su sola cinemática introductoria. En los juegos de la Family Game, casi todos ellos mostraban una secuencia que fomentaba a la melancolía, creciendo a un tono más épico conforme sigue el script del narrador, como si fuese un episodio de un show Kodomo de Tatsunoko, acabando con la presencia de nuestro protagonista bajo una posición determinada y heroica. Con Mega Man X la toma es completamente diferente. No empieza con la cámara mostrando la ciudad en la lejanía o mostrando el repertorio del cast con un narrador detrás. De hecho, no hay nadie contando la historia acá. X1 inicia desde el punto de vista de alguien que todavía desconocemos prendiendo una computadora. Y no es un decir, literalmente se ve como el buteo de una BIOS cargando todo mientras va reconociendo los componentes de la memoria a usar. Más adelante se ve cómo se doxea el intérprete bajo el nombre de Dr. Kane y procede a cargar unos archivos. Esto siendo el documento excesivamente detallado del protagonista, X, bajo un tono completamente sobrio y atípico que para un niño le saldría todo a chino. No ocurre nada netamente bombástico o épico como sucedía en su serie prima. Incluso en la parte donde lee una carta de advertencia del mismísimo Thomas Light, el doctor de la saga anterior, sobre el robot que tiene en sus manos con una alarma titilando en rojo, sigue manteniendo su tono formal, solo explotando su sentimiento digno del Henshin Hero cuando sale la pantalla de título. La serie de NES comenzó en el 87 y como más de un lustro después, sale esta entrega para la Super Nintendo con esta presentación, siendo la manera que tuvo Capcom de mostrar el siguiente paso a la nueva generación, pasando a ser una OVA seinen de Tatsunoko. Esta presentación más austera se pasa incluso al manual, ya que si se te da por indagarlo para tener más contexto, verás que ya no parece la sinopsis de una telenovela, sino que está modelado como un reporte de investigación del Dr. Kane. Bueno, eso en nuestro lado del charco, porque en el país del sol naciente sigue la misma línea del manual típico de la saga. Algo que llegaba a padecer casi todos los Mega Man antes de este, es que como no había un orden para avanzar, podrías tener la mala suerte de caer en un nivel bastante jodido que te pedía reflejos o un conocimiento básico del personaje, como sucede si vas primero al nivel de Quickman en Mega Man 2 o al de Elecman en la primerísima entrega. Existían guías en las que te ayudaban a dar con la mejor ruta, pero no dejaba de ser una ayuda externa que no arreglaba intrínsecamente hablando el problema de estos juegos. Si bien apareció primero en un juego del Mega Man para la MS2, el famoso Intro Stage tuvo su relevancia en esta entrega. Este detalle de tener un escenario al que sí o sí debes ir en X1 no solo hace que la curva de aprendizaje sea singular para todo jugador, sino que también dejaba la libertad de que los próximos 8 niveles a seleccionar sean igual de desafiantes sin preocuparse de crear uno necesariamente fácil para que, por alguna razón del destino, alguien empiece por ahí de cada prueba y error. Este mismo escenario, además de enseñarte los controles fundamentales que has estado usando desde hace 6 entregas atrás, también te muestra sus nuevos juguetes, como un paso rápido que coloquialmente llamamos acá como dashear y saltar en la pared. A pesar de sonar bastante simples en papel, estos cambios le dan una capa de profundidad muy significativa a la hora de jugar un Mega Man. Para que se hagan una idea, imagínense esos niveles del Mega Man clásico en los que solo te puedes mover arriba y abajo en una escalera mientras te atacan enemigos voladores, o escenarios en los que te metan plataformas con un pozo sin fondo debajo de estas y no puedas llegar al suelo, apenas tocando la cornisa. Mega Man X, si la pifias por un píxel, aún podés recuperarte tocando las salientes, volviendo a tener los pies en la tierra. Son
situaciones que nunca verías en un Mega Man de la NES, y da la oportunidad de crear un diseño de niveles más atrevido y mucho más variado, dejando el plataformeo preciso y algo metódico de la serie original para pasar a uno muchísimo más vertiginoso y más flexible en margen de error. Ni hablemos de la forma en cómo te podrías enfrentar a los jefes gracias a estas nuevas habilidades, teniendo una nueva forma de enfocar los obstáculos y así encontrarte con nuevas maneras de derrotar a tus enemigos. Hablando de estos, llamados en esta nueva saga como Mavericks, llegan a ser muy diferentes con respecto a los Robot Masters. Si bien con el paso del tiempo esto dejó de ser propio de esta saga, aún así no hay que quitar el mérito de meter diferentes estaturas a estos, algo que podría verse poco significante, pero si tomamos en cuenta de que alguien enorme como Flame Mammoth o Spark Mandrill no se le puede pasar por encima con un salto, forzándote a usar las nuevas mecánicas para superarlos, o algunos de estatura pequeña como Chill Penguin que son más fáciles de evadir, ya plantean un cambio sustancial. Se podría argumentar de que ya había jefes de mayor tamaño en la saga clásica, pero esos en su mayoría nomás se la pasaban saltando para que no intentes evadirlos por arriba, o que la solución era solo ser más preciso con los saltos, nunca le de aprovechar otra mecánica que tengas a tu alcance. Otra cosa respecto a los jefes son sus escenarios de combate, que son en su mayoría lisos, algo diferente respecto a casi todos los Mega Man de la Family, donde varios tenían elevaciones o pequeñas plataformas que volvían más desafiantes luchar contra los jefes. Pero acá no supone un problema, ya que en su lugar los jefes tienen mucho más patrones del usual, son muchísimo más rápidos, las zonas de pelea son más grandes haciendo que puedas perder la vista de tu oponente, entre muchas otras cosas. Eso sin contar que regresan algunas gimmicks de escenario, como la cinta transportadora de Metal Man en la pelea contra Flame Mammoth, y hay un par nuevas, como la de Storm Eagle, que es una zona en donde no hay paredes y puedes recibir un insta-kill si te caes, o la Sting Chameleon, que penaliza tu abuso en la nueva habilidad de escalada al meter pinchos en los techos. Algo que se repite en esta entrega es que puedes seguir copiando las habilidades de los jefes derrotados, y un detalle muy piola es que las debilidades ya no son solo te hago el triple de daño y ya está. Algunos Mavericks sufrirán efectos secundarios dependiendo con qué arma le pegues. Por ejemplo, Flame Mammoth tiene una trompa con la que te tira una especie de aceite, el cual te inmoviliza y si le prende fuego provocará una muralla por la combustión, pero si utilizas el Boomerang Cutter en su contra, le cortarás el miembro, quitándole dicha habilidad. Armored Armadillo tiene algo similar, que si le disparas con Electric Spark, le producirás un choque tan fuerte que destruirá su coraza que lo volvía invulnerable la mayor parte del tiempo, haciendo que le puedas golpear en el momento que quieras y no esperar a que se descubra. Esto hace que las armas tengan un mayor peso al ser utilizadas y no sean solo una vía rápida de acabar la pelea. Algo que se suele destacar en la saga X es que fomentó más la exploración que antes. En este sentido, toda la franquicia de Mega Man anduvo metiendo más elementos coleccionables para que veamos más allá de nuestros ojos, o para hacernos visitar otra vez un nivel que ya hemos pasado. Todo empezó con Mega Man 1 metiendo un arma extra que se conseguía con requisitos específicos, pasando por los E-Tanks del 2 para recuperarte salud en el momento que quieras bajo usos limitados, las letras en el 5 y 6 para obtener una nueva habilidad si formabas la palabra completa. En el primer X expandieron mucho más esta dinámica, siendo su principal diferenciador que esta no solo complementa en tu armamento base, sino que llega a ser una necesidad. Empiezas el juego con una barra de salud muy pequeña, diría que incluso menor que la del Mega Man clásico, y debes buscar los corazones para aumentar tu salud máxima, la cual es vital ya que muchos jefes futuros te podrían derrotar con tan solo 3 golpes y eso siendo generoso. Luego tenés que buscar una armadura, que en sí, meses atrás, es algo que ya se vio. La novedad acá es que debes recolectar estas partes y armarlas, donde cada una tiene una funcionalidad distinta que te servirá de muchas formas, ya sea para la exploración, una nueva mecánica o simplemente aumentar algo que ya tengas de base, como el daño o la defensa. También llega a ser mucho más amigable para que el usuario se intrigue en las búsquedas del tesoro, a la hora de poder salir de los niveles ya visitados desde el menú de pausa, algo que en los juegos de 8 bits era imposible, y la única forma rápida de evacuar en un área era matándote hasta que te dé el game over y seleccionar otra fase. Llega incluso a encontrarse un sentido de curiosidad en la forma en cómo completas los niveles también, ya que algo 100% nuevo de esta entrega es que, dependiendo a qué jefes derrotes, el nivel de otro se modificará, y no es que sean cambios superficiales. Si matas primero a Storm Eagle antes que Spark Mandrill, la muerte del primero hará que el escenario del segundo tenga cambios debido a que la nave del pajarraco se estrelló contra su base, eliminando el piso electrificado, pero a su vez provocando apagones, dificultando la visión del jugador. Otro ejemplo sería si matas a Chill Penguin antes que Flame Mammoth, provocando que se congele todo el escenario de este último, haciendo que el piso de lava peligrosa sea no más un tumulto de nieve inofensiva, abriendo nuevas rutas para explorar y encontrar tesoros. Esto le agrega al juego una rejugabilidad bastante importante, haciendo que intentes revisitar varios escenarios con el simple hecho de ver qué cosa cambió, haciendo que el mundo se sienta interconectado de cierta forma. Hablando de las funcionalidades de la armadura que debuta en esta nueva saga, se podría decir que lo más importante son las botas, que te dan la habilidad de dashear, que he mencionado deliberadamente antes. Es un paso rápido que no hay que confundir con la barrida de la serie original, ya que a pesar de que este también sirva como evasión y poder avanzar más rápido por el escenario,
el dash es mucho más manipulable, no solo porque puedas maniobrar de una forma más libre que la anterior, sino que también tiene un comando más sencillo de ejecutar, ahora siendo simplemente un botón dedicado o hacer double tap con el D-pad en lugar de hacer una combinación de botones como en el anterior juego, haciendo que tu momento de reacción esté a la par con pulsar un botón. También está el tema de que, gracias a las físicas que propone el juego, puedas aumentar tu velocidad y maniobrabilidad en el aire si saltas en medio de la animación del dash, haciendo que puedas escalar paredes más rápido o puedas esquivar en el aire varios obstáculos manteniendo tu momentum, así como alargar la distancia en tu brinco para descubrir nuevos secretos. Esta habilidad se superpone con las demás porque cambia drásticamente la forma en la que vemos el diseño de niveles y los enemigos e incluso llega a cambiar la curva de dificultad considerablemente si decidimos no usarla. Esto hizo que el dash se vuelva una habilidad por default en los siguientes Mega Man X y posteriores sagas. Otra cosa importante de la armadura es la parte de los brazos, aunque no tanto por la habilidad principal del booster, sino el buff que le dan las armas especiales, la habilidad de cargarlas. Las armas en X1 no tienen algo realmente destacable por sí solas, llegan a parecerse mucho en varias armas de los Mega Man clásicos, pero al momento de cargarlas tienen una habilidad más poderosa o de soporte, como el Shotgun Ice, que puede convertirse en una patineta, o el Chameleon Sting, que te vuelve invencible durante un lapso corto de tiempo. Esto te puede servir para agarrar secretos o pasar de una forma más sencilla los obstáculos. Todos estos aditamentos congenian no solo de forma lúdica, sino también narrativa, que imaginaré que muchos de ustedes sabrán de antemano gracias a que es la que más se comenta a la hora de hablar de esta entrega. El cómo te meten a un rival amistoso que es el único que puede destruir un enemigo del cual vos apenas y no te dejó muerto por casualidad. Y este te deja un pequeño comentario de entusiasmo de que no solo tienes el potencial de ser más fuerte, sino incluso superarlo a él, y para que a lo largo de la aventura se refuerce su punto con todas estas mejoras mencionadas anteriormente, hasta el punto de conseguir el puto Hadouken del Street Fighter, y volver el punto de partida con ese villano que te hizo puré y cambiar por completo la tortilla haciéndolo bosta. Completamente sencillo, pero esos detalles lo engrandecen para dar una bonita trama de superación que cualquier joven de la época podría aprender y encantarse con ella. Como pueden notar, la primera avenida de Bombardero Azul en el cerebro de la bestia fue un resultado prácticamente prolijo y considerablemente influyente para muchos. Más no es perfecto, así que limpiémonos la leche de la boca y comentemos las cosas que no me parecieron muy buenas de esta obra. Se puede decir que, debido al cambio importante que hacen las botas de diseño en niveles y jefes, si no las conseguís al inicio, se podría sentir incluso más lento que cualquier otro Mega Man, o que varios jefes los sientas injustos, más especialmente Launch Octopus o Spark Mandrill, ya que justo estos requieren un alto nivel de reflejos para que puedas sortear sus obstáculos. Y si bien convengamos que, a pesar de encontrarse en un lugar donde es literalmente imposible proseguir si no las agarras, sigue estando en un nivel de los 8 que te es libre a seleccionar, sumado a que el primero que aparece posicionado en tu cursor no es el nivel donde obtienes las botas, haciendo que, a menos que dispongas de una guía, debas aguantártela hasta que agarres el nivel donde las consigues y jugar el juego como Dios manda. Para más Inri, la gran mayoría de secretos en el juego requieres por obligación de las botas, así que en muchas ocasiones verás el preciado ítem y solo lo tomarás como parte de la exhibición del nivel, hasta que consigas el dash u otro objeto del cual requiere esta parte del traje para su captura. Llega a cambiar mucho tu primera impresión del juego dependiendo de qué tan pronto consigas estas. La única forma que te podrías enterar de su existencia bajo por ningún medio externo sería si jugas la versión japonesa y lees su manual, en donde la sección que habla de las armaduras justo muestra una captura de donde conseguís las botas, que a decir verdad es un parche bastante vago por parte de los desarrolladores. También está el tema de que, a pesar de que se siga aplicando lo que dije anteriormente, algunas debilidades de los jefes que no tengan esa gimmick de poder destruirle o cortarle algo hacen que se vuelvan muy tontos, como si volviesen a ser jefes del Mega Man clásico otra vez, especialmente Spark Mandrill, que es simplemente quedarte parado y spamear su arma que lo debilita. Onda, sé que hay un contexto de que el quien se encargó de diseñar este jefe lo hizo en una sola noche, pero así fue como salió el juego, y fue tan grande la cagada que dentro de la comunidad surgió el tropo Spark Mandrill Syndrome, jefes que, usando su debilidad o con exploits relativamente fáciles de lograr, se vuelvan literalmente un chiste. Por último, está de que la armadura en sí no es tan interesante, deja mucho que desear de que la parte de la cabeza tenga un uso súper situacional, nomás rompes rocas, y las pocas que hay son solo para acceder a una pieza de armadura o un corazón. Aparte, el Mega Man 6, que también mete un sistema similar de equipamiento, conceptualmente llega a ser más piola, o sea, con una puedes dar trompadas en lugar de disparar limones, y con la otra literalmente volás. Acá ya cae la preferencia de cada uno, pero de toda la armadura en X1, solo un cuarto de la misma se siente realmente como un cambio brutal para el personaje. Ah, y también de que existe un mecha que puedes pilotear, pero solo está en 3 niveles y lo usas como máximo 20 segundos antes de que inevitablemente debas descartarlo, completamente al pedo y no suma casi nada a la experiencia, y habría que esperar hasta 2 juegos más para ver su real protagonismo en esta saga. Pero en definitiva, el debut del Mega Man en la Super Nintendo fue un título que logró ser atemporal. Estamos hablando de un juego que, aun con sus altibajos ínfimos pero notables, marcó un legado y forjó lo que sería
sería la esencia de una buena transición entre generaciones. A esos indies que tanto amás por su diseño a nivel orgánico, su gran aprovechamiento de mecánicas que te llevan a ser más atrevido en tu caracterización como jugador, y su coagulación entre su sistema de juego y narrativa, se lo debes a esta obra lúdica. Por algo, año tras año, volvemos a esta joya. No solo para volverla a apreciar, sino para descubrir una vez más que presentamos un producto irrepetible en el mundo del videojuego. En la siguiente edición veremos cómo Capcom logra pulir más este diamante, y para sorpresa de muchos, en lugar de romperlo, lo hizo brillar como nunca antes. A ver si siguen conmigo para revisar la segunda parte de Mega Man X.